Ya, y ahora sí. Ya ahí están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí, se ve. Ya, perfecto. Ya, entonces, bueno, aquí un poquito viendo las ecuaciones que habíamos visto la clase pasada, o sea, la ayudantía pasada. Bueno, son algunas ecuaciones generales que claro, que es bueno que sepan. Y bueno, estas se repiten siempre, así que es bueno tenerlas interiorizadas. Pero bueno, más que nada, ahora vamos a ver como las pruebas que se le hacen a los motores de inducción. Entonces, bueno, habíamos visto el circuito equivalente de un motor de inducción que tiene estas características. Como pueden ver, aquí está, sería el circuito equivalente exacto, que es cuando la reactancia del estator y la resistencia del estator están, bueno, en el lado, están acá representando el lado del estator y acá están, o sea, en el fondo están separados por la impedancia de la rama de excitación, ¿ya? A esto se refiere cuando es el circuito equivalente exacto. Entonces, bueno, también se puede representar de esta forma, como pueden ver. Ya esto simplemente estamos recordando lo que ya hemos visto, que es para separar la potencia convertida, que va a estar en esta resistencia, que, que debido a que la representamos en función de S va a ser una variable, ya va a ser como una resistencia variable, y esta resistencia que dijimos que iba a quedar constante va a representar nuestras pérdidas por el cobre en el rotor. Entonces, bueno, aquí tenemos el circuito equivalente aproximado, que como pueden ver, lo único que cambia es que yo puedo llevar los valores de la rama del estator y agruparlas todas en la rama del rotor, ¿ya? Esto es simplemente otra forma de representar el circuito. Esta es aproximada porque, claro, se está asumiendo que las caídas de tensión es tan baja en este punto que yo puedo traer acá la resistencia y el X equivalente, que el X equivalente va a ser más que nada el X1 más el X2, ¿ya? Esto también se podía hacer en los transformadores, pero a diferencia de lo que hacíamos en los transformadores, que teníamos una resistencia equivalente también, acá yo necesito tener el valor separado del R1, que va a ser la resistencia del estator, y el valor del R2, que va a ser la resistencia del rotor. Tengo que tenerlos separados porque en los motores de inducción, para mí el parámetro que entrega la potencia que se disipa en esta resistencia es importante, ¿ya? Porque es la potencia que yo estoy ocupando para mover una carga, etcétera, ¿ya? Entonces, independiente del ejercicio que sea, yo tengo que saber este valor de R1 y este valor de R2, ¿ya? Y bueno, y el X, la reactancia no juega un papel tan importante, así que yo puedo dejarlo como un agrupado, como un X equivalente nomás, ¿ya? Y bueno, nuevamente aquí muestro que yo puedo hacer lo mismo que hice antes, que es mediante un arreglo matemático que consiste en, o sea, en multiplicar, no, en sumar R2 menos R2, que básicamente estoy sumando por cero. Acá yo puedo hacer un arreglo matemático para poder dejarlo expresado de esta manera, que es como lo que yo les decía. Así que nada, bueno, aquí simplemente estamos recordando un poco lo que ya vimos. Entonces empecemos ya con las pruebas que se hacen en un motor de inducción. No sé si habrá alguna duda. A ver, voy a revisar un poco el chat. Ya, ya bueno, qué bueno que está todo claro. Pero más que nada eso
para ir recordando un poco. Y bueno, entonces veamos lo que es un poco la prueba de vacío y para qué se hace en un motor de inducción. Bueno, aquí tenemos un esquema de cómo son las conexiones típicas para esta prueba. Como pueden ver, aquí pongo un watímetro en ambos lados y pongo un amperímetro y un voltaje. Y que básicamente está aquí representado por una fuente de potencia trifásica, y yo puedo variar la frecuencia. Entonces, ¿para qué me sirve esta prueba? Me sirve para medir las pérdidas rotacionales, ¿ya? En el fondo lo que yo voy a hacer, voy a alimentar el motor de inducción en vacío, o sea que no le voy a poner una carga. Entonces, como no tiene una carga, podríamos decir que la carga son las pérdidas que se producen en el entrehierro, o la carga es eso, como las pérdidas por rozamiento, ¿me entienden? Entonces, como que al no tener una carga, mi única carga sería eso, esas pérdidas, ¿ya? Es como una carga ficticia, por decir así. O sea, que existe, pero me refiero a que todo se va a reflejar en eso. Esa va a ser como mi carga, por decir así. Entonces yo puedo determinar las pérdidas rotacionales y mecánicas, ¿ya? Entonces, bueno, aquí recordando un poco cómo se resolvió en la ayudantía anterior el ejercicio, que básicamente la pérdida rotacional es igual a la pérdida, o sea, la potencia convertida, menos la potencia de salida del motor de inducción, ¿ok? La potencia de salida, por lo general el ejercicio me dice que lo tengo que considerar para un funcionamiento nominal, por ejemplo, y la potencia de salida siempre el dato que me da el ejercicio, que por ejemplo me dice un motor trifásico de inducción de 100 HP, ¿ya? Entonces estos 100 HP yo los tengo que pasar a watts, ¿no? Multiplicándolos por 746, ahí me da en watts, ¿ya? Y esta potencia va a ser mi potencia de salida, ya que va a ser un dato. Y la potencia convertida es la que, bueno, yo tengo que calcular con el circuito equivalente, que va a ser la potencia que se va a disipar en esa resistencia, en ese R2, por 1 menos S partido por S, ¿ya? Entonces, bueno, ahí también un poquito para recordar cómo se obtiene la potencia convertida. Bueno, esta prueba me entrega información sobre la corriente de magnetización debido a lo siguiente, que bueno, que esto es lo que yo les mencionaba, que como mi única carga del motor son las pérdidas por fricción y por rozamiento con el aire, la potencia convertida se consume en pérdidas mecánicas, ¿ya? O sea que en el fondo yo estoy alimentando la carga, que mi carga va a ser, digamos, va a ser las pérdidas por fricción y por rozamiento con el aire. Entonces, bueno, si recordamos un poco la teoría de los motores de inducción, un motor de inducción nunca puede girar, o sea, la velocidad del rotor nunca puede girar a la misma velocidad que la velocidad síncrona, ¿ya? Que es la velocidad a la que gira el campo magnético del estator. ¿Por qué razón? Porque, bueno, si recordamos un poco, es porque en el fondo, si yo tengo el rotor girando, o sea, si tengo el campo magnético, o sea, si tengo la espira del rotor girando a la misma velocidad del campo magnético del estator, si recuerdan, el voltaje que se induce en la espira del rotor es una velocidad por el producto cruz del campo magnético. Entonces, si yo tengo mi rotor girando a la misma velocidad síncrona del campo magnético del estator, es como relativamente es como que no se estuviese moviendo la espira. Entonces, el voltaje que se induce sería cero. Y por lo tanto no habría rotación, ¿ya? Entonces, eso es para recordar un poco el concepto de deslizamiento, que, que tiene que ver con la velocidad síncrona menos la velocidad mecánica de mi rotor partido por la velocidad síncrona, ¿ya? Entonces, entonces el valor de S
Cuando gira a la misma velocidad es cero. Entonces, a medida que yo tengo más carga, el valor de S se va agrandando. Y a medida que yo tengo menos carga, el valor de S, el rotor se acerca más a la velocidad de síncrona, ¿ya? Y por lo tanto el S va acercando a cero. Por eso es que para esta prueba, como yo no tengo carga, la velocidad del rotor es muy parecida a la velocidad síncrona. Por eso es que mi S es tan pequeño, ¿ya? ¿Qué es lo que va a provocar este S tan pequeño? Bueno, si vemos el circuito equivalente, como pueden ver, acá tengo el circuito equivalente el circuito equivalente monofásico de un motor de inducción. Como pueden ver, acá yo estoy representando la, la impedancia de excitación, ¿ya? Que es simplemente lo mismo que esto, cuando estaba conectado de esta manera, ¿ya? Es lo mismo. Y bueno, para este ejemplo se podría agregar la bobina de X2, pero bueno, al final lo importante es que el... Bueno, aquí para este esquema lo que se toma en cuenta es que este valor de R2 es mucho más grande que X2, por lo tanto se puede despreciar, pero también podría considerarse en el circuito equivalente. Lo importante es que como este valor depende de S, ¿ya? Cuando mi S es muy pequeño, el valor de R2, o sea, no el valor de R2, sino el valor de toda esta expresión, es muy grande, ¿ya? Porque el denominador es, o sea, el S que está acá dividiendo la expresión de arriba es muy pequeño. Entonces, el valor de R2 se me agranda mucho, o sea, de esta expresión, y por lo tanto, casi toda la corriente se va por la rama de excitación, ¿ya? Se va por la rama de excitación. Que bueno, aquí también tenemos el mismo ejemplo, pero no estamos considerando el valor de RC, que es lo que normalmente se hace en estos ejercicios, porque no es muy relevante eh, las pérdidas de potencia activa en el núcleo. Y entonces, la corriente para esta prueba se miría prácticamente toda por este sector, dado que el valor de acá de esta resistencia es muy grande. Entonces es como que yo estuviese, claro, es como la prueba de vacío en un transformador, si se acuerdan. Entonces yo puedo considerar el circuito equivalente despreciando esta parte, ¿ya? Para esta prueba. Y bueno, y ahí menciono un poco que la corriente I2, esta que va por acá, es muy pequeña, ¿ya? Por eso se puede despreciar. Bueno, aquí un poco recordando las potencias que se van disipando en un motor de inducción. Tendría la potencia de entrada, que sería acá. Después tendría las pérdidas de potencia en el rotor, o sea, en el estator, perdón. Serían las pérdidas en el estator. Las pérdidas en el núcleo. Después las pérdidas por fricción y rozamiento. Y las pérdidas misceláneas, ¿ya? Eh, Entonces, esos son los componentes que yo tendría en un, en un circuito en las pérdidas asociadas a un motor de inducción, ¿ya? Bueno, aquí en el fondo aquí estoy mostrando un poco cómo se hacen los cálculos, después vamos a ver un ejercicio, pero acá, por ejemplo, las pérdidas del estator, bueno, va a ser la corriente por el valor bueno, aquí es R1 en realidad, ¿ya? Eso se me olvidó cambiarlo. Y bueno, y aquí sería la potencia sería bueno, acá simplemente estaría tomando la potencia del estator más las pérdidas rotacionales. Y bueno, y aquí desprecio lo que sería la potencia del núcleo y la potencia miscelánea, las pérdidas por condiciones misceláneas, ¿ya? Pero bueno, eso con la prueba de vacío.
¿ya? Después vamos a ver un ejercicio de cómo se va, que me va a pedir ciertas cosas, me va a pedir determinar el circuito equivalente de un motor de inducción y a través de los resultados que le dan en la prueba, yo puedo ir calculando el valor de R1, el valor de X1, de XM y R2, ¿ya? A ver, voy a ver si hay alguna consulta, algo. Ya, bueno, parece que no hay. Voy a ver si voy a continuar. Ya, entonces, después viene la prueba de corriente continua, que permite determinar la resistencia del estator. Que bueno, que esta se realiza con corriente continua. Y me dice que en conjunto con la prueba de rotor bloqueado, que es la que vamos a ver a continuación, permite encontrar el valor del R2, que a nosotros no nos importa. Bueno, entonces aquí tenemos el esquema de la prueba. Como pueden ver, acá estoy representando el rotor que está en conexión estrella, ¿ya? Acá yo tengo el rotor. Y bueno, aquí voy a tener una fuente variable de CD, ¿ya? Un resistor limitador de corriente y bueno, voy a tener un amperímetro y bueno, ya que voy a estar midiendo el voltaje en este punto, ¿ya? Entonces, bueno, lo que yo quiero hacer con esto, con esta prueba, es que como yo estoy aplicando un voltaje de corriente continua en los devanados del motor de inducción, yo no voy a inducir un campo magnético en el lado secundario, por decir así, en el rotor, ¿ya? Entonces yo estoy aplicando un voltaje continuo en el estator que va a hacer que no se induzca un campo magnético en el rotor, ¿ya? Con la finalidad de que yo pueda obtener los valores de la resistencia únicamente del devanado del estator, ¿ya? Muy importante eso. Por eso se hace con corriente continua. Bueno, igual, obviamente, esta prueba tiene un cierto error, como, bueno, todas las pruebas, porque, claro, yo no estoy considerando, por ejemplo, para este cálculo el efecto pelicular de la corriente alterna, ¿ya? Pero, bueno, pueden ser errores pequeños, así que se puede tomar como que va a ser un valor fidedigno con el correcto, ¿ya? Entonces, bueno, aquí yo tengo que, por ejemplo, si los devanados del estator, o sea, del rotor, los devanados del rotor están en estrella, yo la resistencia R1 va a ser simplemente R1 dividido por el voltaje de la prueba, dividido por la corriente que me da el amperímetro de la prueba, y dividido en dos, porque claro, aquí se ve claramente que en el dibujo estoy considerando la corriente está pasando por las dos resistencias, ¿ya? Ahora, si, si esto de acá, si los devanados o sea, del estator estuviese en delta, perdón, que creo que dije que esto era del rotor, esto es del estator, por si acaso, ya, del estator. Si los devanados del estator están en delta, yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener que, bueno, acá vuelvo a dibujarlo por si acaso. Bueno, si yo tengo la conexión del estator, la tengo en delta, bueno, voy a tener que la resistencia R1, que va a ser esta de acá ahora, ya va a ser mi resistencia en delta, va a ser igual al valor de BCD partido por la corriente de CD y multiplicado por 3, ¿ya?
Este es en el caso de que la conexión estuviese en delta, que tal vez para un ejercicio podrían pedirme la resistencia eh, R1 en delta. Y bueno, si se dan cuenta, aquí simplemente lo que se está haciendo es como nosotros ya veníamos operando en las ayudantías pasadas, que es cuando yo tengo para pasar de una impedancia o una resistencia en este caso a estrella, yo lo que hago es dividir por 3. Entonces aquí lo que estoy haciendo es multiplicar por 3, ¿ya? Ahí para que tengan eso en mente, que no agrega mucho más dificultad. Bueno, así que eso con la prueba de resistencia, o sea, la prueba de corriente directa, para determinar la resistencia en el estator. ¿Ya? Una prueba cortita que en el ejercicio, como les mencionaba, me va a servir para, en conjunto con la prueba de rotor bloqueado, me va a permitir encontrar el valor de R2. Entonces pasemos ahora a la prueba del rotor bloqueado. Voy a hacer una pequeña pausa. Voy a ver si hay algún comentario o algo. Ya, perfecto. Continuemos entonces. Ya. Entonces, la prueba de rotor bloqueado, por otro lado, me va a permitir, es como similar a la prueba de cortocircuito que veíamos en los transformadores, ¿ok? El rotor se tranca, o sea que no se mueve, ¿ya? Yo voy a estar alimentando el rotor a través del estator nuevamente, pero yo voy a buscar la manera de dejar fijo el rotor, ¿ya? De manera que no se mueva. La corriente de la prueba debe ser a plena carga, o sea, corriente nominal, ¿ya? Entonces yo me voy a preocupar de que durante la prueba la corriente que yo esté suministrando sea la corriente a plena carga. Bueno, como habíamos visto también en algún ejercicio pasado, cuando yo tengo el rotor bloqueado, en el fondo yo lo que estoy teniendo es el valor de n sub m, que sería la velocidad mecánica, la velocidad del rotor, la tengo igual a cero. Entonces mi valor de S sería igual a 1. ¿Ya? Entonces para esta prueba no es la excepción, no es la excepción. El valor de S va a ser igual a 1. ¿Ya? ¿Qué es lo que provoca este valor de S? Es que el valor de R2 y el valor de X2 va a ser mucho menor al valor de la reactancia de X sub M, o sea, de la rama de excitación. Al ser mucho más pequeño, yo lo que voy a tener es que la corriente, no, la mayoría de la corriente se va a ir por los devanados del rotor y no por la rama de excitación. Bueno, aquí le agrego un comentario que dice que la prueba puede presentar grandes errores, ya que debido a que la prueba por lo general no se hace a la frecuencia normal de operación, ¿ya? Porque si recordamos, en un rotor, o sea, en un motor de inducción, yo lo que tengo es que por medio del devanado del estator, voy a inducir un campo magnético que va a generar una corriente en el rotor y esta a su vez va a generar un campo magnético que va a seguir al campo magnético del estator. Entonces, cuando yo tengo esta situación, eh, la frecuencia eléctrica del rotor no va a ser la misma que la frecuencia eléctrica del estator. ¿Ok? Entonces, para condiciones normales de operación, cuando yo estoy trabajando normalmente con carga y lo estoy haciendo rotar, ¿ya? En condiciones normales de operación, yo si por ejemplo alimento el estator con una corriente que tiene 50 Hz, pónganse el caso,
La corriente, o sea, el valor de la frecuencia que yo voy a tener en el rotor va a ser, imagínense, del orden de los 3 Hz. Y bueno, como vimos en los ejercicios que habíamos hecho también, cuando yo tengo una frecuencia que cambia, mis valores de reactancia en el rotor van a cambiar porque dependen de la frecuencia eléctrica, ¿ya? Entonces por eso es que esta prueba presenta errores, porque por lo general no se está considerando que la frecuencia con la que se realiza la prueba va a ser necesariamente la frecuencia con la que yo voy a estar operando realmente el rotor, ¿ya? Si quieren indagar un poco más sobre eso, también pueden leer el libro que les dejé ahí en el Drive, donde vamos dejando las cosas de la ayudantía. Que ahí aparece también todo este tema que es bastante bueno. Ya yo saqué de aquí algunas imágenes y les recomiendo que lo lean. En realidad es bastante bueno esto. Ya, entonces eso. Tengan presente eso. Bueno, acá tengo el esquema de conexión de esta prueba. Y bueno, el circuito equivalente, como pueden ver, va a ser este, en el que yo voy a tener una corriente que va a ir de esta manera. Y como pueden ver, como los valores de esta impedancia es tan pequeña, la corriente, la mayoría de la corriente va a tender a irse por este lado. Y yo puedo despreciar esta rama de excitación. Así que nada. Bueno, entonces aquí un poco de qué manera se determina la potencia para las pruebas. Yo voy a tener acá la potencia, que como pueden ver, como para estas pruebas se hace una conexión, se hace por medio de una fuente de potencia trifásica, yo voy a tener acá la ecuación para una potencia trifásica, ¿ya? Que va a ser raíz de 3 por el voltaje de línea a línea, o sea, el voltaje que estoy midiendo acá, ¿ya? Y la corriente de línea, que va a ser este valor que va a ir por acá. Esta va a ser mi corriente de línea, ¿ya? Y bueno, acá como estoy calculando la potencia activa, yo lo tengo que multiplicar por el factor de potencia, que va a ser este valor de acá, para obtener la potencia activa. Bueno, entonces yo puedo obtener mi valor del factor de potencia despejando simplemente el coseno de este ángulo. Y ahí yo puedo obtener el valor de mi factor de potencia y también puedo eventualmente despejar el valor del ángulo aplicando el arco coseno. Bueno, y otra expresión que es importante para esta prueba es que yo voy a tener el z total, que va a ser el z que yo voy a estar mirando desde acá, desde la fuente, y no va a ser otra cosa que el voltaje de la fuente, voltaje fase neutro le puse, ya porque aquí estoy en este circuito equivalente, lo estoy considerando monofásico. Entonces el valor del fase neutro, del voltaje fase neutro, partido por la corriente de línea que es la misma, ya, que está de acá. Bueno, y también esta misma expresión también la puedo representar como el voltaje línea a línea dividido por raíz de 3, ya simplemente es lo mismo aquí. Ya yo simplemente estoy ocupando la misma expresión, solo que la estoy dejando en función del voltaje línea a línea, ya que cualquiera de esas me puede servir. Bueno, y aquí un poco la potencia de la prueba, que bueno, la potencia que me va a entregar la prueba, que yo voy a medir aquí con los watímetros, va a ser la corriente, o sea, va a ser la corriente de línea por el valor de R1 más R2, ¿ya? Esta va a ser mi potencia disipada. Y está multiplicada por 3 porque va a ser mi potencia trifásica. Aquí simplemente le estoy mostrando un poco de qué manera se va a operar para poder obtener los valores que me dice los ejercicios, ¿ya?
Ya, entonces continuemos. Bueno, entonces yo les mencionaba que en esta prueba, la de rotor bloqueado, yo voy a tener un porcentaje de error debido a que no voy a estar haciendo la prueba con la frecuencia que yo necesariamente voy a tener durante la operación del motor. Entonces se pueden presentar errores en la medición de estas reactancias de acá. Pero bueno, yo acá, en realidad para ciertos tipos de motores, pero yo puedo hacer una aproximación de la reactancia que voy a tener con la reactancia de la prueba. Simplemente aquí yo hago una relación, una relación lineal, ya que mi reactancia real a la frecuencia que yo voy a estar trabajando va a ser igual a la frecuencia, o sea, la reactancia que me dé la prueba por la frecuencia nominal, ya que es la que yo quiero encontrar, y dividido por la frecuencia de la prueba, ¿ya? Y bueno, y esta tabla de acá, eh, bueno, son unos valores estandarizados de que para ciertos tipos de motores, ya, por ejemplo, imaginemos el diseño A, diseño B, diseño C, etcétera, puedes dar la tabla que sea, yo voy a tener un valor de X1 y un valor de X2 asociados. Ya, por ejemplo, imagínense que yo determiné este valor, que como vimos, este valor está agrupando el valor de X1 y el valor de X2, ¿ya? Pero no hay manera fácil de separar estos dos valores, ¿ya? Porque yo no los puedo, es difícil obtenerlos empíricamente. Pero estas tablas, como les menciono, para ciertos tipos de diseño se puede determinar, bueno, también con pruebas empíricas, de que, por ejemplo, el valor de x1 va a ser aproximadamente 0,5 el valor de este x, ¿ya? 0,5. Ese va a ser mi valor de x1. En el caso que como vamos a ver más adelante, lo vamos a ocupar, ¿ya? Entonces, aquí para distintos diseños me dice, por ejemplo, el valor de x1 y el valor de x2 dependiendo cuánto aportan a este x que yo voy a calcular en la prueba, ¿ya? Entonces ahí puedo separar los valores. Bueno, entonces ahora vamos a ver un ejercicio para que quede más claro estos conceptos que le estoy explicando. Y nada, así que veamos a continuación cómo procedemos. Ok, entonces este es el ejercicio que me dice a un motor trifásico de inducción de 10 HP, 220 volt, una frecuencia de 50 Hz en conexión estrella con una corriente nominal de 30 amperes. Se le realizaron las siguientes pruebas arrojando los resultados que se muestran a continuación. Entonces aquí me dan el valor de la prueba de CD, que se hizo con un voltaje de corriente continua de 15 volts y el amperímetro arrojó que una corriente de 30 amperes. ¿Ya? Si recuerdan, bueno, aquí la prueba se está haciendo con la corriente nominal, ¿ya? Pero en CD. Entonces, estos serían mis valores para la primera prueba de corriente continua. Después voy a tener la prueba de vacío, ya que acá me va a dar los datos de la prueba. Voy a tener el voltaje de línea a línea, que lo voy a hacer con un voltaje de 220 volts, una corriente de 10 amperes, me dice corriente IA, ya y aquí tienen que imaginarse que yo tengo, aquí tengo la fuente trifásica, como veíamos en el esquema, y acá yo voy a estar alimentando mi motor. Entonces acá yo tengo el valor de IA, bueno, aquí IB, y lo mismo para IC, ¿ya? Aquí simplemente me están dando esos valores. Ya me están diciendo que mi corriente IA va a ser de 10 amperes, mi corriente IB de 10,2 y mi corriente IC va a ser de 10,1 amperes. La prueba se realiza con una frecuencia de 50 Hz
y una potencia de entrada de 430 watts. ¿Ya? Que en el fondo esta potencia es la que yo estoy midiendo en la prueba, ya va a ser mi potencia activa. Entonces me va a arrojar valores importantes. Después lo mismo para la prueba del rotor bloqueado. Yo también voy a tener datos. A ver, me están preguntando algo, parece. Sí, sí, Lucas. Ahora sí, ¿me escuchó? Sí, sí. Sí. Ah, quería preguntar si esa potencia de entrada era trifásica o monofásica. Trifásica, ¿cierto? Sí, es trifásico. Ya. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí me están dando los valores. Acá me están, bueno, aquí me están dando los valores de la prueba del rotor bloqueado, que va a ser un voltaje de línea a línea igual a 35 volts. Y nuevamente también me dan el valor de la corriente de la fase A, de la fase B y de la fase C. ¿Ya? Me dan una frecuencia de 17 Hz y una potencia de 1000 watts. Entonces, bueno, empecemos a desarrollar el ejercicio. Acá yo tengo el mismo enunciado. Y la idea es ir determinar el circuito equivalente de este motor de inducción. Entonces yo primero, lo primero que voy a hacer va a ser determinar el valor de la resistencia del estator por medio de la prueba de corriente continua. Entonces, bueno, como el motor está conectado en estrella, como habíamos visto antes, para una conexión estrella, la resistencia R1 que voy a tener va a ser el voltaje de corriente continua dividido por 2 veces la corriente continua. ¿Ya? Y acá simplemente reemplazo los valores y me da que la resistencia R1 va a ser 0,25 ohms. Ya eso es muy sencillo. Esta sería lo que yo puedo determinar con la prueba de corriente continua. Entonces aquí ya tengo un valor que lo dejé acá anotado. Bueno, entonces en la prueba de vacío, yo lo que voy a hacer es voy a determinar los valores de la pérdida, de las pérdidas rotacionales, que si se acuerdan ese era el propósito de la prueba. Pero además voy a determinar la reactancia de la rama de excitación y la reactancia. Y bueno, y en el fondo voy a poder determinar el valor de R2 ya con esta prueba. Porque si yo sé los valores de las pérdidas rotacionales, después yo puedo despejar el valor de R2. Pero veamos un poco cómo se procede para solucionar esto. Bueno, lo primero que yo tengo que hacer, que como a mí me están dando los valores de las corrientes de cada fase, para determinar el valor de IL, que le voy a llamar IL0, ya para la prueba de vacío, le voy a llamar de esta manera. Simplemente yo voy a sacar un promedio de las tres corrientes, ¿ya? Así de sencillo. Y nada, la corriente de línea que yo voy a ocupar va a ser 10,1, ¿ya? Esto simplemente es como un cálculo que hay que hacer de paso, ya para poder hacer la prueba. Puede que ni se los pregunten, pero bueno, es como simplemente algo que se hace para determinar la corriente monofásica, ¿ya? Esto pasa en la vida real, que como yo, bueno, voy a tener un sistema trifásico, pero las corrientes no necesariamente de la fase A, de la fase B y la fase C van a ser las mismas. Entonces yo como para sacar un promedio simplemente, para tomarlo como una única línea, yo simplemente saco el promedio de estas tres corrientes. Ya es un paso intermedio. Bueno, el valor de Fn de la fase neutro, como habíamos visto, acá en la prueba a mí me están dando el valor en 220, que sería el voltaje línea a línea.
bueno, simplemente para llevarlo a estrella o su equivalente monofásico, yo lo que voy a hacer es dividir por raíz de 3. Y ahí me da aproximadamente 127 volts. Y ese va a ser mi valor de voltaje fase neutro. Que aquí les voy a ir dejando los valores, ¿ya? Entonces, bueno, aquí tenemos el circuito equivalente de la prueba de vacío. Como recordarán, en la prueba de vacío el valor de S es tan pequeño que el valor de este R2 es grande. Entonces, la corriente que va a circular por acá va a ser muy pequeña. Entonces yo puedo tomar como que mi circuito equivalente va a ser este de acá, ¿ya? Y puedo despreciar este sector del circuito. O sea, podríamos dibujar el de arriba sin necesidad de colocar la parte derecha o dejarlo abierto, básicamente. Claro, podrían hacer eso para representar claro, que aquí la corriente es tan pequeña que yo puedo considerar como que toda mi corriente que está entrando acá se está yendo por la rama de excitación, ¿ya? Ok. Entonces, bueno, por eso digo que también es similar a la prueba de vacío que se hacía en los transformadores, que yo básicamente abría el circuito secundario, pero acá no se puede hacer directamente, ¿ya? Pero se hace de esta manera. Entonces, bueno, mi valor de Z0, que yo voy a estar viendo desde la fuente, va a ser igual al valor de fase neutro, que era de 127, dividido por mi corriente de línea, que bueno, fue simplemente el promedio de estas tres corrientes de fase. Este valor de Z0, la magnitud de este Z0, va a ser igual, como pueden ver aquí, va a ser igual al valor de R1 al cuadrado, más la parte imaginaria, que va a ser x1 más xm, ¿ya? Al cuadrado. Y simplemente yo tengo la magnitud de este valor. En algunos textos, el valor de R1 se desprecia porque, bueno, como vimos, es muy pequeño, ¿ya? Pero yo considero que es mejor que lo consideren. Pero bueno, aquí van a ver que en realidad es muy pequeña la diferencia. Porque bueno, en el fondo esta prueba también me permite determinar el valor de... Me permite determinar el valor del x1 más el xm, que yo después voy a poder despejar una vez que yo tenga el valor de x1, ¿ya? Entonces, bueno, como yo ya obtuve el valor de R1 en la prueba de corriente continua, que el valor está acá, 0,25, yo acá puedo despejar esta reactancia equivalente, por decir así, de la prueba, que bueno, aquí le puse X sub equivalente, ¿ya? No sé, aquí le puedo haber agregado 0 o algo para que se entienda que es de la prueba de vacío. Pero nada, aquí yo simplemente reemplazo los valores y me da que el valor de este X va a ser de 12,572. Y como pueden ver, efectivamente la diferencia es muy pequeña. Entonces, por eso es que en algunos textos este valor de R1 se desprecia. Ya, entonces... Ya, entonces, bueno, yo la potencia en el estator, si se recuerdan, la necesidad de esta prueba es la de medir las pérdidas rotacionales, ¿ya? Entonces yo voy a tener que la potencia del estator, o sea, mi potencia de entrada, por decir así, bueno, aquí dice potencia de entrada, pero en realidad hay que tener ojo porque no lo confundan con la potencia del estator, que para este caso va a ser igual al voltaje de la fuente por la corriente de la fuente. O sea, no, perdón. Este valor de acá va a ser las pérdidas en el estator, ¿ya? O sea, va a ser mi corriente de línea, esta corriente que está circulando por acá, por la resistencia R1, ¿ya? Entonces por eso es que es mi pérdida en el estator, mi pérdida de potencia en el estator. ¿Ya? Entonces, ¿para qué yo calculo este valor? Bueno, para poder después despejar
el valor de la potencia convertida. Que si se acuerdan que en esta prueba, la potencia convertida en su totalidad, básicamente, es ocupada por las pérdidas que se producen por la fricción y el rozamiento, ¿ya? Mis pérdidas rotacionales. Entonces yo lo primero que hago es calcular mi potencia del estator, que va a ser igual a 3 veces, porque estamos ocupando valores trifásicos, 3 veces la corriente de línea al cuadrado por R1. Acá yo simplemente reemplazo los valores. El valor de R1 se calculó en la prueba de corriente continua y me da que mis pérdidas en el estator, en los desvanados del estator, va a ser de 76,5075 watts. ¿Ya? Luego, bueno, entonces para determinar las pérdidas en el rotor, o sea, las pérdidas por rotación, perdón, las pérdidas por rotación va a ser igual a mi potencia de entrada, ¿ya? Menos mi potencia en el estator, que son las que calculé. Entonces aquí yo tengo el valor de entrada, que sería 430 watts. Ya esta va a ser mi potencia de entrada. Y menos la potencia de las pérdidas en el estator. ¿Ok? Entonces estas serían mis pérdidas rotacionales. ¿Ya? Eso sería para la prueba de vacío. Ya. Entonces, bueno, no sé si hay dudas con esto, con esta prueba. Yo tenía una pregunta. ¿Esa potencia final eh, mm, me serviría para calcular algo más o solo ¿Cuál potencia final? la de los 353 watts? Podrían pedirme que yo hiciera a lo mejor en algún ejercicio, por ejemplo. Yo en el fondo puedo considerar esto como mi potencia, puedo considerarlo como una constante, ¿ya? Por decirlo así, como que yo voy a tener estas pérdidas, siempre que yo transforme mi potencia convertida, yo voy a tener esta pérdida por potencia rotacional, ¿ya? En el fondo es un poco para eso. Entonces, por ejemplo, no sé, en algún ejercicio podrían decirme cuál es la potencia de salida. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo las pérdidas por las pérdidas rotacionales. Entonces, bueno, voy a irme un poco arriba. Como habíamos visto acá, bueno, en realidad habíamos visto aquí más arriba, bastante más arriba. Bueno, acá como pueden ver, yo voy a tener o como lo hicimos en el ejercicio anterior, porque yo tenía mis pérdidas rotacionales van a ser igual a mi potencia convertida menos la potencia de salida, ya que esto era un ejercicio que nosotros vimos. Ya que esto es como despreciando las pérdidas misceláneas y todas esas pérdidas. Pero entonces, por ejemplo, yo voy a considerar que esa pérdida rotacional que yo calculé en la prueba de vacío va a ser una constante, ¿ya? Yo siempre voy a tener esas pérdidas por rotación. Estas pérdidas de rotación siempre van a ser constantes. Obviamente en la práctica no es así necesariamente, pero eh, varía muy poco. Entonces yo puedo, por ejemplo, no sé, para el caso particular que me pregunten cuál va a ser mi potencia de salida, yo podría tener las pérdidas en el rotor y bueno, puedo calcular mi potencia convertida, que va a ser la potencia que se va a disipar acá, y yo puedo determinar la potencia de salida, que la potencia de salida va a ser lo que realmente le llega al eje mecánico, ¿ya? Es lo que llega después de que yo consideré mis pérdidas rotacionales y mis pérdidas o sea, mi potencia convertida, ¿ya? No sé si se entendió bien. Sí.
Ya, entonces, por lo general, bueno, en el ejercicio que vimos la ayudantía pasada, me decían que yo calculara la pérdida rotacional, era muy parecido, para una condición de nominal. Entonces, para una condición nominal, por lo general en los ejercicios, como yo les decía, la potencia de salida me la dan en el enunciado. Me dicen un motor de inducción trifásico de 100 HP. Entonces yo sé que esos 100 HP es la potencia de salida, ya, nominal. Y la potencia convertida, bueno, yo la tengo que calcular en el ejercicio con el circuito equivalente de un motor de inducción, que bueno, está acá más arriba. Yo aquí calculo mi potencia convertida, que va a ser este valor de acá. Y, y bueno, y ahí obtengo mi potencia convertida, que como recordarán, existe dos formas de calcular la potencia convertida. Una es con esta resistencia, que va a ser I cuadrado 2 al cuadrado dividido por mi velocidad mecánica. Esta es una forma de calcular la potencia convertida. Y también está esta otra que yo puedo ocupar el valor directo de R2 partido por S, que va a ser lo mismo. Va a ser I2 al cuadrado, pero dividido por la velocidad sincrónica. Ya, lo único que cambia en el fondo es la velocidad aquí por la que se está dividiendo. Con esta expresión en la velocidad mecánica, con esta expresión en la velocidad sincrónica. Entonces, en un ejercicio X, que no sea la condición nominal, por ejemplo, yo puedo tomar como que la potencia que yo medí con la prueba de vacío, las pérdidas rotacionales, va a ser una constante, y para cualquier otra condición yo puedo determinar la potencia convertida y puedo determinar la potencia salida para ese caso, ¿ya? Que va a ser simplemente la potencia salida en mi potencia convertida menos mi potencia, mis pérdidas por rotación. ¿Ya? Esto podría preguntarse, a lo mejor. Entonces, para eso podría servirme, ¿ya? ¿Qué más? Creo que estamos bien abajo. Ya, entonces, bueno, acá como les mostraba, ahí está mi potencia rotacional, que va a ser o sea, mis pérdidas por potencia rotacional, por la rotación por la fricción con el aire, etcétera. Va a ser de 353,4025 watts, ¿ya? Entonces eso es lo que puedo determinar con la prueba de vacío. Y además me quedo con estos valores que obtuve, que sería el X equivalente, que sería X1 más XM, que lo voy a poner acá arriba, ¿ya? Que después me va a servir para determinar el valor de XM. Entonces, ya tengo el valor de R1, tengo mi valor de R1, y ahora lo que yo quiero es determinar el valor de R2. Entonces, para eso voy a ocupar la prueba de rotor bloqueado, ya que en el fondo lo que hago es despreciar la rama de excitación, que la vamos a ver a continuación. Ya, entonces para la prueba de rotor bloqueado, como les mencionaba, aquí yo tengo mi circuito equivalente donde puedo despreciar la rama de excitación. Hago lo mismo que hice antes, también me están dando el valor de la corriente de fase A, fase B y fase C. Entonces yo para obtener el valor de ILCC, que le voy a poner acá de cortocircuito, ya, va a ser dividido por 3, ¿ya? Y eso simplemente es lo mismo que hice para la prueba de vacío. Después, el valor del ZCC, como pueden ver, va a ser igual que antes, va a ser mi valor de voltaje fase neutro, que, de, bueno, que sería 35 dividido por raíz de 3. Pero es lo mismo que decir
mi voltaje línea a línea dividido por raíz de 3. Así que yo acá ocupo la otra expresión. Reemplazo directamente los 35 voltajes línea a línea, lo divido por mi corriente de línea a línea y me da 0,675 ohms, mi impedancia. Ya la impedancia que yo estoy viendo desde la fuente. Bueno, entonces tengo este valor de ZCC, pero estos valores son incógnitas. Mi valor de R2, o sea, mi valor de la resistencia, porque yo voy a tener este ZCC, que el ZCC va a ser igual a la parte real, que va a ser mi R1 más mi R2, más la parte imaginaria, que va a ser mi X1 más mi X2. ¿Ya? Ahí creo que todos sabemos eso, que la impedancia va a ser esto, que básicamente serían estos valores de acá. Ya, pero estos son, bueno, el único valor que yo conozco de esta prueba es el valor de R1, ya, porque yo lo medí en la prueba de corriente continua. Entonces, esta expresión va a ser una incógnita y esta expresión también va a ser una incógnita, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para determinar estos valores? Bueno, voy a ocupar el método que ustedes vieron en una ayudantía, que es que es a través del ángulo, ¿ya? Miren, esto se hace así. Yo voy a tener mi factor de potencia, que como vimos en la ecuación de antes, va a ser mi potencia activa, ya, mi potencia activa, o sea que esta es la potencia únicamente debido al R1 y al R2, ya, porque recuerden que para esta prueba, como el rotor está bloqueado, mi valor de S es igual a 1, entonces yo voy a tener R2 partido por S va a ser igual a mi R2, ¿ya? Eso. Entonces, esta potencia de entrada va a ser igual a R1 más R2. Pero a mí me interesa determinar el valor de este ángulo. Porque si recuerdan, yo voy a tener mi potencia aparente, que se escribe con una S mayúscula, que va a ser igual a mi potencia activa más mi potencia reactiva, ¿ya? Lo que es lo mismo que decir S por coseno de este ángulo, que sería el factor de potencia, más S por seno de este ángulo. ¿Ya? Entonces yo lo que estoy obteniendo con al despejar este ángulo es obtener en el fondo el ángulo de la potencia, que es el mismo ángulo que tiene la impedancia del circuito. ¿Ya? Ojo ahí. Entonces yo voy a despejar, con los datos que me entrega el ejercicio, voy a despejar el valor de este ángulo. Entonces va a ser igual a mi potencia de entrada, que va a ser este valor de acá, mi potencia activa, ¿ya? 1000 watts. Y acá yo simplemente reemplazo los valores. Va a ser raíz de 3 por 35 por 29,94, ¿ya? Y ahí obtengo mi factor de potencia, que va a ser 0,551. Entonces ahora yo con el arco coseno obtengo el valor de mi ángulo, ¿ya? Entonces alguien podría preguntarse, bueno, ¿por qué este ángulo es positivo? Podría ser negativo, ¿no? Porque en el fondo no nos están dando si la carga es inductiva o es capacitiva. Pero, bueno, aquí tienen que recordar un poco de la teoría, que los motores de inducción básicamente consisten en un bobinado. Entonces, los motores, por lo general, o sea, los motores son por lo general inductivos, ¿ya? Entonces, por eso la corriente, el voltaje adelanta la corriente y por eso es que
el ángulo es positivo. ¿Ya? El ángulo va a ser positivo. Eso para un motor. Los motores de inducción siempre son inductivos. ¿Ya? Entonces ese sería mi ángulo, que en el fondo es el mismo ángulo de mi impedancia. Entonces, acá como pueden ver, yo voy a tener lo mismo. Voy a tener que mi parte real, o sea, la suma del el R1 más el R2 va a ser igual a la magnitud del ZCC que calculé, que lo dejé acá, ¿ya? Por el coseno del ángulo más la parte imaginaria, que sería mi x1 más mi x2. Acá reemplazo los valores, ya este es el ángulo y tengo la magnitud del ZCC que calculé antes. Y bueno, y obtengo estos valores, 0,372 ohm y más J 0,563 ohm. Entonces este va a ser mi R1 más mi R2 y este va a ser mi X1 más mis X2. Yo como sé el valor de R1 de la primera prueba, yo puedo despejar el valor de R2, ¿ya? Y de esta manera. Y me da que mi valor de R2 va a ser 0,122. ¿Ya? Hasta el momento está todo claro, ¿no? Sí, todo claro. Ya, perfecto. Entonces, bueno, aquí obtengo el valor de R2, que es lo que yo necesitaba. Ya tengo mi valor de R1 y mi valor de R2. Luego, como les mencionaba, no es fácil separar este valor, ¿ya? Este valor no es fácil de medir como con la prueba de cortocircuito, o sea, como con la prueba de corriente continua que yo les mencionaba para medir la resistencia en el estator. Entonces yo voy a tomar esto como un X equivalente, ¿ya? No confundirlo con este, que este era de la prueba de la prueba de vacío, ¿ya? Entonces este lo voy a llamar como mi X equivalente nuevo. Entonces voy a tener lo siguiente. Este valor que calculé acá, como yo les decía, para la prueba de rotor bloqueado se calculó con una frecuencia de 17 Hz, lo que no es necesariamente el valor que yo voy a tener para la prueba, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera yo puedo obtener, por ejemplo, de qué manera puedo obtener el equivalente que yo voy a tener, por ejemplo, para una determinada frecuencia? Yo puedo hacer este arreglo, ya esta simple regla de 3, que mi X equivalente nuevo va a ser igual a la frecuencia nominal dividido por la frecuencia de prueba por el X equivalente, ¿ya? Y ahí obtengo el valor, mi valor del X equivalente para 50 Hz, por ejemplo, ¿ya? Entonces, muy bien. Aquí ya tengo todos los valores. Acá va a depender de lo que me pida el ejercicio. Acá, por ejemplo, yo estoy determinando el circuito equivalente exacto, ¿ya? Si me dijera aproximado, yo podría poner esta resistencia en el lado de acá y me bastaría con este X equivalente que yo podría agruparlo acá, el X equivalente, ¿ya? Podría dejarlo todo aquí. Ese sería si me pidiese el circuito equivalente aproximado, ¿ya? Pero yo estoy determinando el exacto. Pero si yo cambio el R1 hacia allá, ¿importa? No cambia de valor, ¿verdad? Sí cambia. Pero por eso digo que va a depender como de lo que les pidan a ustedes, ¿ya? Porque puede que les pidan el circuito equivalente exacto o el circuito equivalente aproximado, ¿ya? Y si Ahí me va a pidieran el depender. aproximado, me dijeran que tengo que mover ese R1 hacia la derecha, ¿cómo lo hago? O sea, es que en realidad no es como que tendrías que moverlo. Mira, voy a duplicar esto.
Mira, nos vamos a ir aquí a los circuitos con los que yo puedo representar un... Mira, yo tengo aquí el circuito equivalente exacto, ¿ya? Porque tengo aquí separados los valores. Y acá yo tengo el circuito equivalente aproximado, ¿ya? Entonces, fíjate que lo único que hice fue mover este R1 hacia acá, pero el mismo valor de R1. Ahí nomás va a depender va a depender realmente de lo que te pidan, porque si este valor de R1 es muy pequeño, yo puedo considerar como que la caída de tensión es muy, muy baja en este punto. Entonces por eso es que yo puedo como que considerar que son prácticamente iguales y puedo correr hacia acá el valor de R1, ¿ya? Ok. Pero para este caso en particular, yo estoy como tomando como el circuito equivalente exacto, ¿ya? Entonces ahí va a depender de cómo me piden a mí que yo lo calcule. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio que estamos viendo, si me pidiesen el circuito equivalente exacto, yo ya podría terminar aquí, con este valor de acá. Porque aquí en el fondo me están dando el valor del X equivalente, que sería la suma de X1 más X2. Entonces sería este valor de acá. Ahí yo ya podría terminar el ejercicio. ¿Cachai? Ahí no necesito separar el valor de X1 y X2. ¿Ya? Ok. Pero supónganse que aquí me están pidiendo calcular el circuito equivalente exacto, entonces yo voy a referir acá, o sea, voy a dejar la resistencia 1 en el lado del estator, que no tienen que confundir el que esté aquí o que esté acá con que está referido a un lado o al otro, ¿ya? Aquí este también está referido al lado primario, al lado del estator, ya no tiene nada que ver con que esté acá o allá. No tiene nada que ver con que esto, por ejemplo, como está acá, está referido al lado del rotor. No, igual está referido al lado del estator. Simplemente eso es como una simplificación que se hace, como les digo, que va a depender de la caída de tensión de acá. Si es muy baja, yo puedo considerar como que el circuito lo puedo llevar todo acá. Y en el fondo me simplifica un poco los cálculos. Porque yo para hacer los cálculos puedo tomar directamente que el voltaje de acá va a ser el mismo de acá, po. Entonces ahí me simplifica un poco los cálculos. En cambio, cuando tengo acá el circuito exacto, yo tengo que calcular aquí una caída de tensión, pues, y recién operar acá, ¿ya? Pero como yo les mencionaba, en un circuito, en un transformador como nosotros veíamos, yo puedo tomar un R equivalente que va a ser igual a R1, va a ser igual a R1 más R2. Pero eso en los motores de inducción no lo puedo hacer porque yo necesito tener el valor de R1 separado del R2 porque, como les digo, en un motor de inducción este valor es importante. Ya me va a dar el valor de la potencia que yo estoy convirtiendo ya. Entonces por eso tengo que tenerlo separado. Ya. Entonces, bueno, como les digo, si me pidiese el circuito aproximado, yo podría ya terminar acá, con estos valores. Ya aquí yo tengo el valor de R1 y el R2, ya los puedo dejar separados. Y con este valor de equivalente yo ya podría tener este valor de acá ya. ¿Ya? Pero, como tengo que determinar el circuito exacto, yo tengo que separar este X1 de este X2. Entonces, para hacerlo, como recordarán, yo tengo una tabla, ¿ya? Entonces, bueno, se entendió este punto, ¿no es cierto? Antes de pasar a lo siguiente. Sí. Ya, pues entonces yo tengo esta tabla, que básicamente me dice, dependiendo del diseño que yo tenga del motor, yo puedo tomar como que el valor de X1 va a ser va a ser un 30% del mi X equivalente. Y el X2 va a ser un 0,7, ¿ya? O para no sé, para un rotor de vanado va a ser 50 y 50, ¿ya? Ahí yo puedo como... Hay unos datos empíricos que me dan eso.
Ya, entonces, bueno, como comentaba, esta tabla, claro, está hecha para los valores que entre x1 y x2, ya son los valores empíricos. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora es calcular el valor de xm que habíamos medido antes con la prueba de vacío, ¿ya? Que este valor lo había dejado acá, que este es el valor que engloba x1 más xm, ¿ya? Que lo habíamos medido. Entonces, bueno, este valor relaciona x1 y x2. Por lo tanto, para eso yo tengo que tomar el valor de este x equivalente nuevo, que como había mencionado, había medido para la prueba de bloqueo, que este es el que es el x1 más el x2. Entonces, esta tabla está hecha para este valor, de x1 más x2. Entonces, nada, aquí yo puedo tomar un modelo, ¿ya? Esto puede ser un dato también del ejercicio que se está haciendo con el diseño B, el diseño A, el diseño D, con rotor de Banado, etc. Y en base a ese modelo puedo determinar qué porcentaje de del X total que calculé en la prueba de bloqueo, ¿ya? Que como les digo, es este valor, que yo lo ajusté, porque, bueno, acá el X equivalente, al principio, como les mencionaba, para la prueba se hizo con un valor de frecuencia en el estator de 17 Hz. Pero, como bien sabemos, eso no se corresponde necesariamente con la realidad, por eso es que yo hice esto, que fue en el fondo una forma sencilla de obtener el valor del X nuevo, pero si estuviese ocupando una frecuencia nominal de 50 Hz en el estator, ¿ya? Entonces por eso es que se hace. Ya, entonces yo voy a tomar un modelo, por ejemplo acá tomo el modelo C, donde digo que el X1 va a ser de 0,3 veces el X equivalente nuevo, que es este valor, ¿ya? Y nada, pues, aquí yo sé que el X equivalente de la prueba, que acá no se vayan a confundir, que en realidad aquí la nomenclatura debía haber puesto mejor como x0 para que se entendiese que ese fue de la prueba de vacío. Pero nada, aquí yo les digo que este valor de acá, claro, que este es la suma de x1 más xm. Y menos el 0,3 por el X equivalente en el que calculé para 50 Hz, que es este valor de acá. Entonces, bueno, como yo ya sé que es aproximadamente para el diseño C, un 30% del X total, yo acá reemplazo, va a ser 0,3 por el valor de este de acá, y ahí puedo determinar el valor de xm, que va a ser de 12,0752 ohm, que tiene sentido porque siempre la reactancia de la rama de excitación es más grande, ¿ya? Entonces, bueno, aquí no lo puse, pero claro, pues si quisieran saber el valor de x2, bueno, basta con calcular el 0,7, x2 va a ser igual al 0,7 de, de este valor, que sería 1,656. O también se puede calcular como el X equivalente nuevo menos el X2. O sea, el X1, perdón. Y ahí obtendría el X2, ¿ya? Así que eso simplemente, esa sería así terminaría la ayudantía, ¿ya?